porque yo siempre digo que a veces lo que dice y lo que hace Alberto Fernández, principalmente lo que dice, porque después a veces, la mayoría de las veces no lo hace, más que un analista político tendría que ser un psicólogo, pero bueno, vamos a ir por parte y vamos a ir por lo que indica la lógica, por eso le queremos agradecer a Marcos Novaro, reconocido analista político, que nos atienda. Marcos, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos, ¿cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Marcos, bueno, ¿cómo podemos llegar a entender el posicionamiento de Alberto Fernández, lo que dice en un lugar, después lo que dice en el otro, cada vez que realiza una gira, esta gira que fue media tomada de los pelos, que prácticamente hasta último momento no se sabía qué países iba a tocar, dónde se iba a reunir, la importancia que podía tener para la Argentina esas reuniones? A partir de ahí, cuando estuvo en Alemania, recibió críticas por parte de un medio oficialista de Rusia diciendo que era un traidor a Putin. ¿Cómo podemos analizar estos movimientos de Alberto Fernández, Marcos? Bueno, a ver, es la revelación de que no tenemos una política exterior mínimamente seria, ¿no? Sí. Y entonces en el esfuerzo de mostrar que hay algún tipo de estrategia externa, queda en evidencia que no la tenemos, ¿no? Creo que fue bastante penoso en ese sentido el canciller cuando dijo a continuación que a continuación del viaje dijo que Alberto había demostrado que se podía con el mundo desarrollado sin ser un arrastrado como Macri. Bueno, digamos, si todo se traduce simplemente en una pelea doméstica y planteada en estos términos tan burdos, es obvio que acá hay un problema de seriedad de los funcionarios, ¿no? De calma mental de los funcionarios para pensar en su función, el rol que tienen, ¿no? Un canciller no puede estar diciendo semejante pavada. Pero bueno, esa en lo que consiste de esta administración, ¿no? Es un conjunto de improvisaciones, de gesticulaciones que no dan resultado, que dan resultado contradictorio, ¿no? Porque además Alberto prácticamente durante todo su viaje se dedicó a hablar de la interna y de la política doméstica. Sí. Y después le reprochó a los periodistas españoles, alemanes, franceses que le preguntaban por la situación interna. Pero si él mismo se dedicó a dar títulos, ¿no? Él mismo viajó para encontrar un lugar más cómodo desde donde cascotearse con Cristina, digamos, ¿no? Él usa su viaje de esa manera, no puede estar echando la culpa a los periodistas, digamos, ¿no? Es un poco tonto todo esto, ¿no? Ahora, y si políticamente no lo podemos analizar, porque sí, lo podemos analizar, lo haces muy correctamente, Marcos, pero encontrar una idea que esté consustanciada con decisiones que se toman y en base Sí. a eso cuáles serían las consecuencias o hacia dónde estaría transitando, porque creo que mostrar complacencia con uno y con otro es una muestra de debilidad. Necesito que hoy estoy acá y me apoyes, mañana estoy en otro lado, necesito que vos me apoyes y hago Claro. lo que hago y digo lo que digo, aunque me desdigo de lo que dije con tal que me apoyes. ¿Es una muestra de debilidad eso? Sí, es una confusión entre ser moderado y ser un saltimbanqui, digamos, ¿no? Sí. O sea, creo que quedó bastante en evidencia cuando Alberto trató de explicar lo que entendía que era el multilateralismo, ¿no? Sí. Este, él cree que eso es decirle a cada quien lo que quiere escuchar, ¿no? Entre el baile dice a Putin lo que cree que Putin le va a gustar y hace lo mismo con Biden y después hace lo mismo con Macron y eso no es multilateralismo, eso es ser un ambiguo, un confuso, ¿no? Porque no es que genera confianza en los demás, genera incertidumbre, porque los otros también están escuchando, ¿no? O sea, Biden también escucha lo que le dice a Putin, entonces no entiende lo más elemental de una estrategia moderada y razonable, que es ser prudente en las afirmaciones que se hacen, ¿no? Y no ser un oportunista. Es lamentable, pero así es como se concibe la política exterior en esta administración. Yo no veo que eso vaya a cambiar, ¿no? O sea, me parece que es muy tarde para esperar un cambio. Me Eh, parece lo que hemos visto más bien es un empeoramiento. sí.
mismas cosas, pero yo creo que Solá tenía un poquito de amor propio. Me parece que a Santiago Cafiero le falta eso, digamos, ¿no? Sí, y le falta creo que también preparación, ¿no? Más allá de un canciller, por lo menos tiene que saber un inglés básico, porque si no, siempre Bueno, con no interlocutor sé es si muy difícil, ¿no? no sé si vos te acordás, pero cuando Solá iba a ser designado como canciller, Solá se burlaba de sí mismo diciendo que estaba estudiando inglés, Sí, ¿no? Entonces, pero lo hacía con la manifiesta intención de mostrar que él no sabía inglés y claro, que no pensaba que eso fuera a ser demasiado importante, digamos, sí, ¿no? Entonces nunca hubiera hecho el papelón de tratar de hablar inglés claro. en una situación en la cual iba a quedar expuesto. Seguramente iba a hablar en castellano y Un que alguien le traductor, tradujera y se acabó, claro. cosa que obviamente no es lo mejor, pero es infinitamente mejor que hacer un papelón, Ujú. ¿no? O sea, es aceptar las mínimas limitaciones que uno tiene. Santiago Cafiero no puede hacer eso, no puede aceptar sus limitaciones. Pero bueno, es el problema, yo creo que es el problema general de esta administración. No se bancan a aceptar lo que son, digamos, ¿no? Alberto nunca ha hecho eso, ¿no? Siempre ha pretendido ser lo que no es. Y eso es Claro. un grave defecto, digamos, ¿no? Sí, bueno, y eso pasa, siempre te va a dejar totalmente desacomodado. Cuando se decía que se había reunido con Biden y creo que se encontraron en un lugar y que estuvieron cercanos a algunos minutos y aprovecharon para sacar una foto diciendo que había sido una reunión, una cumbre Sí. con Biden, como estar mendigando que te atiendan para decir que te consideran, ¿no? Ese es el problema también. No, sin duda, sin duda. Con Biden cometieron un gravísimo error de sobreestimar algo que hizo varias veces ya los gobiernos kirchneristas ya lo han hecho varias veces, sobreestimar lo que son los cambios de gobierno en Estados Unidos o en otros países, ¿no? O sea, la política exterior de Estados Unidos tiende a ser bastante estable. Entonces, que Biden haya reemplazado a Trump no quiere decir que cambiaran totalmente. Y como Trump era amigo de Macri, entonces Biden va a ser amigo mío. Ese tipo de cosas son muy elementales, ¿no? O sea, son cosas que ni siquiera hay que explicar, ¿no? No haría falta tener que estar diciendo estas cosas, pero hacer ese tipo de razonamientos los llevó a sobreestimar su capacidad de acercarse y de encontrar colaboración con Biden cuando los planteos que iban a hacer esos funcionarios eran los mismos que le habían dicho ya a Macri en tiempo de Trump y que, digamos, no iban a cambiar tan drásticamente, ¿no? Marcos, también para entender el tema de la interna que hay en el oficialismo, porque la verdad ya no solamente no se oculta, sino que se la hace con una dureza, realmente como pegándole al mentón, para que se caiga un Sí. Alberto Fernández que trata de esquivar los golpes, tener cintura, pero en algún momento contra las cuerdas, solamente los ayudantes que tienen ese rincón, que son Moroni, Culfas, y Guzmán, ahora los sindicalistas de Gerardo Martínez que van a hacer un acto, lo van a llevar a Alberto Fernández para que hable. Bueno, es decir, te vamos a ayudar, otros dicen lo vamos a apoyar, las críticas que le tiran son la verdad de un tenor que establecen una bajeza muy grande de la figura presidencial. ¿Hacia dónde va la interna oficialista? Mirá, yo veo como muy preocupante esta situación y Sí. sí, me parece, estoy de acuerdo con vos en que hay señales de que la autoridad presidencial se sigue devaluando. Ujú. La devalúan los críticos del albertismo, Cristina y todos sus seguidores, pero también a veces la devalúan los propios respaldos que encuentra Alberto, ¿no? Que Sí. se comportan de un modo también muy faccioso. Ujú. Yo creo que, a ver, lo esencial sería que esto no empeore, ¿no? Ujú. Que va a ser imposible que se resuelva, que tenga una salida airosa para la gestión, para la calidad del gobierno y de las políticas que hace. Sí me parece que por lo menos podemos esperar y tratar de que la situación no se degrade del todo, es decir, que no haya un estallido de la coalición oficialista. Ujú. Yo entiendo que, más allá de todos los errores que han cometido Alberto y Cristina, no es una buena salida para ninguno de los Claro. dos, digamos, Ujú. ¿no? Si la coalición oficialista estalla, los dos van a perder, además de que va a perder el país, porque podemos tener una situación de crisis institucional aguda. Ujú. Ahora, en el medio tenemos un montón de frentes de conflicto, ¿no? Está el frente del Congreso. El Congreso produce poquísimas leyes porque está trabado hace un montón de tiempo. Claro. El Ejecutivo estuvo tratando de que funcionara
durante el verano, convocó a sesiones extraordinarias y no logró hacerlo funcionar. Recién ahora se están poniendo en marcha algunas comisiones legislativas porque no había acuerdo sobre su conformación o sobre las autoridades. Y ese es un problema de la relación entre el oficialismo y la oposición, pero sobre todo un problema dentro del oficialismo, ¿no? Entonces yo creo que hay ciertas cosas que ya estamos viviendo de crisis institucional que me parece que es bueno que se expongan, ¿no? O sea, me parece que un periodista, no me acuerdo si alemán o francés, le preguntó a Alberto Fernández si él creía que iba a terminar su mandato. Me parece que lo hizo de un modo muy crudo, tal vez para generar un título, pero a mí me parece que está bien que el periodismo exponga esta situación, porque no hay que estar escondiéndola, si no nos vamos a llevar una mala sorpresa en cualquier momento. O sea, la situación de crisis política puede derivar en una crisis institucional más grave. Sí. Y hay que evitarlo, y para eso lo mejor es exponer el problema, ¿no? Sí, la desorientación que tiene Alberto Fernández es increíble. En un lugar dijo que va por la reelección, en el otro lugar, al otro día, en otro país, dice que no piensa en la reelección, que hay otros problemas en la Argentina. Uno no sabe si dijo lo que dijo porque se le ocurrió, si después se dio cuenta que lo que dijo no correspondía, o si alguien le dijo, no, mira Alberto, no podés decir lo que dijiste, y sin ponerse colorado dijo algo totalmente distinto de una situación que no es decir voy a tomar un café y voy a tomar un té. Me parece que es mucho más complicado, ¿no? Sí, no, sin duda, y no es un problema solamente de comunicación, digamos, ¿no? Porque uno diría, bueno, es fruto de que no tiene alguien al lado regulando las cosas que dice. Es una parte, la comunicación es muy mala, pero el problema está detrás, ¿no? Que la estrategia política también es muy mala, es una sumatoria de improvisaciones. Sí, eso eso digamos, lo que sucede ahí abajo, detrás de la comunicación, es lo más serio, digamos, ¿no? O sea, la gente no sabe para dónde ir. No, es cierto. A mí me parece bien, además, hemos dicho más en general, digamos, yo diría, está bien que Alberto Fernández la pelee diciendo yo voy a tratar de competir, digamos, ¿no? O sea, él postulándose para las PASO y promoviendo además las PASO como un mecanismo para resolver la interna del frente. No, a mí me parece que eso está bien, es lo que un presidente tiene que hacer, ¿no? Mostrarse que la va a seguir peleando. Ahora, cuando el tipo va y viene, se contradice y bueno, hace una serie de payasadas con eso, es poco serio, nadie le cree. Bueno, entonces termina volviéndose en su contra, ¿no? ¿Para qué habló del tema? O en todo caso, una vez que lo dijo y ya con una vez alcanza, a continuación que se dedique a otra cosa, digamos, ¿no? No tiene por qué seguir hablando todo el tiempo de que él va a pedir por la reelección, porque al final va en contra de su mínima credibilidad, ¿no? Sí, y creo que cuando aparecen los candidatos, yo creo que Cristina, me parece, los va midiendo. A Cristina le da lo mismo jugar con uno, después con otro, el que más mide es el que ella va a apoyar, ¿no? Y a partir de ahí todavía no se ha decidido, por eso hay muchos candidatos o precandidatos que se van presentando, pero después la que va a terminar decidiendo es Cristina. En algún momento, si es que se tiene que dar, porque bien decías vos que esto debilita al frente de todo esta interna, en algún momento se volverá, no sé si ficticia o no, a un acercamiento entre Alberto y Cristina para dar sensación de un poder mucho más homogéneo, o si no, sería muy difícil de qué manera, de todo lo que se está diciendo, pasar a algo todo contrario y verlos juntos en una foto. Mirá, no lo sé, ahora yo lo que diría es que además de los errores que cometen, y esto vale tanto para el oficialismo como la oposición, Sí, además de los también. errores que cometen los dirigentes, tenemos un sistema que es malo, que es el sistema de las PASO. Sí. Y es malo porque fuerza a esperar un montón de tiempo a que se dirima la interna, cuando lo mejor en una situación de crisis es que la interna se dirima antes de que la situación empeore. Es lo que hicieron los peronistas y los radicales en el 88, ¿no? Hicieron sus internas mucho antes de la elección presidencial que iba a ser a fines del 89 y que después por la crisis económica se adelantó. Entonces ya en el 88 había un candidato peronista legitimado y los radicales, viendo que existía ya su antagonista, Alfonsín decidió levantar la mano en Gelos y decir, bueno, el candidato es este. Nos alineamos todos atrás de este candidato. Entonces, el sistema funcionó mejor porque había cierta flexibilidad. Los partidos podían acomodar su cronograma a las necesidades políticas del momento. Hoy eso no se puede hacer porque está este sistema de las PASO, que fija el momento de las elecciones. Claro. Y la fija muy cerca de la elección general. Es una macana eso. Es una macana y la vamos a pagar.
es un grave error que se haya introducido este sistema de un modo tan rígido, porque no hay forma de aguantar 1 año y medio más en medio de esta incertidumbre respecto de las elecciones, y entonces le echamos la culpa a los políticos de que son internistas. Bueno, pero el problema es que no pueden dirimir su problema interno. Lo tendrían que estar resolviendo ya, o sea, convocar elecciones internas ahora. Yo creo que el sistema ese hay que cambiarlo. Bueno, lamentablemente no va a haber forma de cambiarlo. Me da la impresión de que no va a haber acuerdo sobre eso y vamos a tener que lidiar con esto, y ojalá el sistema no estalle, ¿no? En protagonistas por AM1520 Radio Chascomús y Keops, la 90.1 para la Ciudad de La Plata y la región, estamos hablando con el reconocido analista Marcos Novaro, muy pero muy claro, con palabras que la gente entiende, el análisis de una situación muy pero muy complicada, y eso no es fácil, Marcos, hacerlo. Hablabas también de la oposición, una oposición que la verdad no tiene muy claro el camino que quiere transitar, más allá de lo que dice de la unidad, que la pelea es para unirse, pero vemos que el PRO no quiere estar con la Unión Cívica Radical, la Unión Cívica Radical quiere mucho más protagonismo y se quiere ir de Juntos por el Cambio. ¿Hacia dónde nos está llevando la oposición? Porque digo, a veces hay que buscar alternativas, ¿no? Y cuando mirás por ahí, te frenás. Sí, a ver, yo lo veo muy complicado la situación por los factores que recién comentábamos. Sí. El único que la tiene fácil, porque no tiene que negociar con nadie, es Milei, ¿no? Por eso Milei está destacando. ¿Por qué? Porque él dice lo que se le canta, lo que le conviene, marca su agenda, y los demás están sometidos a esta permanente confusión, digamos, ¿no? Donde uno dice algo y sale cualquier otro a decirlo, decir, no, eso no, qué sé yo. Ahora, sabemos que los aventureros solitarios pueden tener éxito electoral, después para gobernar son una catástrofe, digamos, ¿no? Entonces, el problema es si las coaliciones pueden dejar de funcionar tan mal como han funcionado hasta ahora. Y para Juntos por el Cambio eso es un enorme desafío, porque, como vos decías, tienen muchos factores de división, no solamente las ambiciones presidenciales de unos y otros, sino que tienen también diferencias programáticas importantes, en una situación en la cual todas las decisiones que hay que tomar son todas duras, son todas complicadas, son todas costosas, digamos, no hay nada para repartir, hay que sangre, sudor y lágrimas por delante. Entonces, esas divisiones se vuelven más dramáticas. Yo creo que la única ventaja que tenemos es que me da la impresión de que la mayor parte de los dirigentes entienden estos problemas, digamos, ¿no? Yo no veo que haya, salvo Milei, que me parece que está en su propia estratosfera, digamos, ¿no? Con su propio entusiasmo y aprovechándose de la ola que por ahora lo empuja para arriba, digamos. Me parece que los demás tienen una idea bastante realista de los problemas que tienen por delante, y también entienden las diferencias que los enfrentan. Ahora, si van a... No sé, yo desearía que sí, digamos, ¿no? Y lo mismo para el oficialismo, digamos, ¿no? Vale lo mismo. O sea, yo esperaría que... A mí me da la impresión de que Cristina y Alberto, más allá de sus locuras, saben que si se terminan de pelear, los dos la pagan, digamos, ¿no? O sea, no va a haber ganador de esa... Si hay una ruptura, el peronismo se va a hundir en las elecciones. Entonces, me da la impresión de que ese mínimo realismo nos puede ayudar a que no cometan errores demasiado graves, ¿no? Marcos, hablabas de este llanero solitario, libertario, que es Javier Milei, con su manera de ser, con la aceptación por parte de aquellos que no les gusta una cosa, que no les gusta la otra, que están totalmente cansados y que buscan un discurso que tenga que ver con la alteración que se vive y poder expresarlo, y como lo expresa Milei y ellos lo escuchan, dice, este es el camino. ¿Se puede ver más adelante un escenario donde tanto Juntos por el Cambio o el Frente de Todos busquen de alguna manera congraciarse con Milei, porque sabe que el que va a determinar va a ser Javier Milei, a no ser que todos se vayan para Milei por un gran descontento y a partir de ahí tengamos una sorpresa? Sí, la competencia así entre tercios es muy incierta, ¿no? O sea, ¿quién de los tres va a entrar al balotaje? Claro. Es imposible saberlo, ¿no? Lo que es muy probable es que el que entre con Milei va a llevar las de ganar, ¿no? Digamos, ¿no? Yo creo que un candidato peronista, incluso un candidato de Cristina, tiene todas las chances de perder. Yo creo que gana, digamos, ¿no? O sea, porque el otro va a ser un salto al vacío.
Me da la impresión de que Milei, si queda fuera de las PASO, de la segunda vuelta, me parece que no es un dirigente que vaya a entrar en negociaciones con otros. Un personaje que prefiere preservar su autonomía. Sí. Y entonces, construyendo con otros una coalición más amplia. O sea, tal vez a otros libertarios sí, seguramente Esper sí, digamos, ¿no? Esper tiene otro perfil. Hay todo tipo de personajes dentro del espacio de los libertarios, digamos. Hay algunos que ya están en coaliciones en provincias, ¿no? Sí, sí, en su momento, ¿no? Una posibilidad de llegar a un acuerdo conjuntos en la provincia de Buenos Aires, cosa que después Sí. no pasó. No, pero se puede volver A a dar, conversar sí. sobre eso si llegara a haber elecciones desdobladas, porque la elección a gobernador se gana por un voto, digamos, ¿no? O sea, Sí. no hay doble vuelta, qué sé yo, así que si van divididos los libertarios y Juntos por el Cambio, y puede terminar ganando la gobernación, un oficialismo con el 35% de los votos, digamos, ¿no? Una elección muy mala, pero donde termina ganando. Pero yo creo que el escenario es muy complicado. Las posibilidades de cooperación y de formación de una mayoría más amplia y sólida, de todos modos, ojalá eso se siga explorando. No veo que Milei vaya a colaborar en esa tarea, digamos, ¿no? Me da la impresión de que es él o nadie. Que no estima, digamos, que si no es él, de todos modos, algún otro puede hacer las cosas bien, digamos, ¿no? O sea, él es solitario, ¿no? Sí, muy particular. Marcos, cuando decimos o se dice la gente no aguanta más, la gente va a salir a la calle, la gente está cansada, la gente está totalmente desbordada y se espera una reacción de la gente por el tema de la inflación que de manera galopante avanza. Y yo siempre digo, esta carrera de las paritarias contra la inflación, en algún momento nos vamos a chocar una pared, nos vamos a caer en un precipicio, porque esto no tiene un sentido de un fin común, ¿no? O de un fin lógico. Algo va a pasar porque no se puede seguir aumentando los salarios en base a lo que aumenta la inflación si no se baja la inflación. A partir de ahí, la gente es sumisa, la gente está sometida, la gente en algún momento va a reaccionar, responde a lo que se dice verticalmente del partido peronista o kirchnerista y como es el oficialismo no reacciona. En otro momento esto hubiese sido un desastre. ¿Qué análisis se puede hacer de eso, Marcos? Mira, lo primero que yo diría es el gobierno cometió un error gravísimo cuando adelantó las paritarias, ¿no? Uh-huh. Eso fue a principio de año, febrero, Sí. marzo, cuando empezaron a plantear que ellos no iban a dar ninguna pauta general, más bien que después de haber dado una pauta para la inflación, que era lo que Sí. habían puesto en el presupuesto, lo iban a ignorar, ¿no? Iban a avalar los aumentos que los lograran en las tratativas con la parte empresaria, sin poner objeciones. Y peor, que estaban dispuestos a acelerar el proceso. Acelerar el proceso de paritarias en un momento donde la inflación se estaba acelerando fue un error muy grave. No sabían o no les importó. Yo la verdad que no termino de entenderlo. Hay veces que uno no sabe, ¿no? Si es gente que es limitada o que realmente es irresponsable, ¿no? A mí me da la impresión de que esa mezcla de improvisación y responsabilidad los ha llevado a este proceso de aceleración inflacionaria, donde están todo el tiempo diciendo que lo peor ya pasó, pero la verdad es que no tienen ningún fundamento, ¿no? Es todo lo contrario, recién empieza este proceso inflacionario porque todavía no han aumentado las tarifas, han venido retrasando el dólar, cosa que se comprometieron con el fondo a no hacer, las tasas de interés siguen por abajo de la tasa de inflación, entonces todavía tienen que blanquear mucha inflación dormida, inflación escondida bajo la alfombra. O sea, por las tarifas mismas se habla de que hay alrededor de 60 puntos de inflación escondida. Sí. Es muy grave la situación. Entonces, yo creo que sí, con el tema paritaria se han manejado de un modo muy irresponsable. Me da la impresión de que eso no va a tener una buena salida porque los sindicatos con toda lógica se están defendiendo de lo que ellos estiman va a ser una aceleración de los precios
y entonces antes de fin de año, aún cuando ahora están acordando con la tasa de interés muy por arriba del presupuesto, alrededor de 60 o 65 puntos, eso va a ser probablemente insuficiente. Entonces, todo el año vamos a tener procesos de reapertura de las paritarias. No Sí. se puede, digamos, la economía no puede funcionar así. No, por eso esa carrera que yo te decía, ¿no? Que prácticamente en algún momento tiene que terminar y no de la mejor manera. Hoy por hoy se habla de una inflación, algunos dicen el gobierno ya la establece arriba del 55%, otros aventuran el 80%, por ahí alguien tiró un 100%, que la verdad es una verdadera locura. Pero como acá naturalizamos todo, Marcos, ¿te acordás que antes se hablaba de un ajuste paritario de un 15-20%, que era un número importante? Bueno, ya pensar en ese momento un 60-70% locura, hoy por hoy es algo natural. Antes, cuando se hablaba de que una persona ganaba cerca de 100.000 pesos, era más que de clase media, casi de clase alta, podemos decir. Hoy con 100.000 pesos, si ganás un poquito menos, caes en la línea de pobreza. Vamos naturalizando situaciones que dañan la economía y la sociedad argentina. Y el tema es que no sabemos de qué manera y quién puede ponerle freno a esto. Sí, pero ahora freno no veo que haya, No. ¿no? Creo que lamentablemente este problema de la naturalización lo venimos padeciendo hace tiempo, ¿no? O sea, lo que vos describís como tendemos a aceptar la aceleración inflacionaria y nos acomodamos a ella. Eso yo creo que ha dejado de ser fácil de procesar para la mayor parte de la gente que experimenta cotidianamente que pierde frente a los precios, digamos, ¿no? O sea, eso se naturalizó y se volvió entonces la inflación aceptable, algo con lo que podíamos convivir, cuando Néstor y después Cristina nos convencieron, digamos, de que la bicicleta de los precios y salarios siempre iba a funcionar a favor de la gente, ¿no? Esa idea de que siempre íbamos a salir ganando. Bueno, con ese comportamiento llegamos a este resultado. Ahora hay una creciente preocupación por la inflación que desmiente esa promesa kirchnerista de que con la inflación se convive. No, cuando vos tenés alta inflación, tarde o temprano salís perdiendo. Y los que pierden van a ser cada vez más. Hace tiempo que vienen perdiendo los empleados públicos, pero ahora pierden también muchos sectores de la actividad privada. Por más fuerte que sean sus sindicatos, van a salir perdiendo, porque la inflación siempre se va a acelerar más. Entonces yo creo que ahí hay algo que tiene que ver con la experiencia que tuvo la sociedad argentina entre los años 70 y 80 de que la inflación era un problema serio, que lamentablemente se desaprendió culpa del kirchnerismo, que Néstor y Cristina nos convencieron de que no era un problema, y como hubo en ese momento crecimiento económico, una buena parte de la sociedad se dejó convencer de eso. Sí. Yo creo que ahora estamos en la etapa de revelación del problema, que es bueno, digamos, ¿no? Asumimos con un poco más de seriedad que esa idea de que la inflación es un lubricante del crecimiento es una tontería, digamos, ¿no? Eso es pan para hoy y hambre para mañana, y lo estamos pagando. Bueno, Sí. lamentablemente iba a ser así. Marcos, ya para ir terminando, nos estamos abusando mucho de tu tiempo. La verdad, nos interesa charlar para entender lo que sería fácil de entender, pero prácticamente es imposible y es muy difícil cuando el comportamiento no tiene que ver con lo racional, más allá de ideas políticas, de planes políticos. Un presidente que dice que no cree en el mérito, un presidente que dice no tener planes. La verdad, cuesta en aceptarlo, a veces habría que escucharlo 2 o 3 veces para creer que es cierto lo que uno está escuchando, una situación muy pero muy complicada. Hoy por hoy lo que tenemos que hacer es esperar, agonizar, rezar. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué se puede hacer ante personas que no creen en los errores propios, que la culpa siempre la tuvo el otro, que nunca mintió, que todo lo que dijo lo hizo, cuando la realidad marca una situación totalmente diferente? No, probablemente esa gente no aprenda nunca, digamos, ¿no? O sea, yo diría, hay gente que son casos perdidos. Uh-huh. Sí. No es posible, ¿no? Hay gente que no va a cambiar, porque bueno, siempre fue así, las cosas le salieron bien, entonces asume que no tiene por qué revisar su forma de ser y de comportarse, digamos, ¿no? Me da la impresión que es más importante ver la experiencia de los colectivos, ¿no? De aprender de esa experiencia. Uh-huh.
Y yo diría que buena parte de la sociedad argentina está aprendiendo a su costo, lamentablemente, con costos muy importantes y van a tardar muchos años en repararse, pero bueno, es una experiencia económica de la que hay que sacar buenas lecciones. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Y en ese sentido yo confiaría en el sentido común de la sociedad más que en el de alguna dirigencia o sectores más tercos, por decir así, o ideológicamente más convencidos, que es muy difícil, ¿no?, que vayan a cambiar de opinión. Mira, la última pregunta tiene que ver con algo que sucedió hoy, que a lo mejor podés hacer una lectura política al respecto. Hoy se no existió lo que tenía que ver con el acuerdo, no hubo rectificación por parte de Patricia Bullrich, y el tema es que Patricia Bullrich pidió estar cara a cara frente al presidente de la Nación, y eso no ocurrió porque el presidente, según dijo Patricia Bullrich, se escondió. Gregorio Dalbón, el abogado del presidente, explicó por qué no hubo careo. Vine a hacer política. ¿Para qué se iban a ver? ¿Qué sentido tenía? La única motivación de Patricia Bullrich era la perversión, la intención de querer degradarlo, decirle las barbaridades que le dice en la televisión. ¿Y qué dice Patricia Bullrich? ¿Por qué ratifiqué mis dichos? Porque el contrato que el presidente no firmó le trajo dolor. No tener la vacuna a tiempo. ¿Se puede hacer una lectura política de este comportamiento de uno y de otro, Marcos? Mirá, el tema que está en discusión entre ellos es muy relevante, ¿no? Pues sí, es ya sé. demasiado relevante como para que se trate de un modo tan callejero, ¿no? De Sí. estar Tan chabacano y es burdo, ¿no? sí, es muy burdo toda esa discusión, es muy penosa, pero el tema en sí es algo de lo que nos vamos a tener que hacer cargo, que se cometieron un montón de errores en la gestión de la pandemia que tuvieron consecuencias Costos muy para dolorosos. mucha gente, sí, letales, digamos, ¿no? O sea, Sí. mucha gente murió, ¿no? No es que se perdieron oportunidades económicas, que ya en sí es grave, digamos, ¿no? Acá murió mucha gente, ¿no? Y se podría haber evitado. Entonces, lo que está en discusión es demasiado serio para tratarlo de esta manera. Este espíritu un poco así de barro circunstancial, donde se cruzan acusaciones, qué sé yo, la verdad. Yo no sé cómo va a salir esa, no sé qué fundamento tiene, ni lo que dijo Bullrich, ni lo que le reclaman al presidente como compensación, qué sé yo, ¿no? Lo que hay, más allá de cómo salga esta cuestión judicial y un poco enredada, es que Argentina tomó una serie de decisiones muy malas, ¿no? Muy malas. Y bueno, eso va a ser inevitable que se discuta en el futuro. No va a pasar desapercibido, no es que vamos a olvidar rápidamente lo que sucedió con la pandemia. Va a ser muy muy costoso para Argentina valorar la experiencia. Puede servir para la próxima vez no hacer tantas macanas. Digamos, Sí, ¿no? eso es cierto. Aprender de los errores me parece que es de personas inteligentes y no tosudas, y a veces reconocer un error y pedir perdón me parece que engrandece a la persona y no lo debilita como creen algunos. Marcos, gracias por todo este tiempo, disculpa por lo extenso que fue, pero es un gusto conversar con vos, tratar de encontrarle la vuelta de una manera clara, coloquial, que es lo que nos agrada a nosotros y a la gente. Te mandamos un abrazo y nuevamente muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, que sigan bien, y en otra ocasión conversamos. Dale, gracias nuevamente. Marcos Novaro, analista político, fue protagonista por AM1520, La Voz Regional, Radio Chascomús, y por Keops, la 90.1 para la Ciudad de La Plata y la